Como ya todos sabemos, los archivos de John F. Kennedy se acaban de desclasificar hace menos de 24 horas. Son más de 80.000 páginas. Quiere decir que nadie ha tenido tiempo de leerse absolutamente todos los archivos, pero tenemos una herramienta muy buena que se llama ChatGPT, así que la utilizamos para hacer un pequeño resumen de estos archivos que se acaban de desclasificar. Vamos a hacer hincapié en la información que no se sabe hasta ahora, pero antes de eso quiero darles un contexto generalizado de cómo ocurrió oficialmente la muerte de John F. Kennedy antes de entrar en detalles. Así que el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado a tiros durante una visita a Dallas. Mientras la limusina presidencial avanzaba por las calles del centro de un lugar cercano a la plaza Daly, se escucharon disparos que impactaron al mandatario. Primero, sufrió una herida de bala en la parte superior de la espalda, con salida por el cuello, y luego un disparo fatal que le destrozó la cabeza. De hecho, el video es súper gráfico, o sea, materia cerebral le cae a la esposa que estaba sentada al lado, es impresionante. Uno de los proyectiles hirió además al gobernador de Texas, John Connally, que viajaba en el mismo vehículo. Horas después del magnicidio, la policía de Dallas detuvo a Lee Harvey Oswald, que hasta ahora él ha sido el autor, oficialmente él fue el autor de la muerte de John F. Kennedy. Un ex marín de 24 años, empleado del depósito de libros escolares de Texas, que es el lugar desde donde provinieron los disparos. Los investigadores determinaron rápidamente que Oswald había efectuado 3 disparos con un rifle de francotirador desde una ventana del sexto piso del depósito. Oswald negó enfáticamente su culpabilidad, llegando a declarar ante la prensa "I'm a patsy", quiere decir soy un títere o un chivo expiatorio, una planta de la CIA. Sin embargo, no tuvo oportunidad de explicar más. El 24 de noviembre de 1963, solamente 2 días después del asesinato de John F. Kennedy, Oswald fue asesinado a su vez, cuando estaba siendo trasladado bajo custodia judicial en el sótano de la comisaría de Dallas. El propietario de un club nocturno con conexiones mafiosas. Ahorita vamos a entrar en las conexiones de la mafia con la CIA que les va a volar la fucking cabeza. Jack Ruby le disparó a quemarropa frente a decenas de policías y periodistas. La muerte televisada de Oswald, que todo fue grabado en video, ese video también está disponible. Mi página de Twitter, @nuevomile, ahí voy a retuitear los videos tan gráficos que no se pueden publicar en ninguna otra red social. La muerte de Oswald conmocionó al país y desató aún más especulaciones. Con el presidente asesinado y el principal sospechoso también muerto, el nuevo mandatario Lyndon B. Johnson creó una comisión especial para investigar el caso, la llamada Comisión Warren, que fue presidida por el juez Earl Warren. Llevaron a cabo una extensa investigación y en septiembre de 1964 se presentaron sus condiciones oficiales. Determinó que Oswald actuó como un único tirador en el asesinato de John F. Kennedy y que Jack Ruby también actuó por cuenta propia al matar a Oswald durante su traslado. Quiero hacer aquí una pequeña intersección porque Jack Ruby, la persona que mató a Lee Harvey Oswald, cuando ingresó a la cárcel, hubo un personaje con vínculos a la CIA que se llamaba Jolly West. Jolly West era una persona que sabía mucho sobre control mental y él tuvo vínculos directos con Charles Manson. Esta persona, Jolly West, después de visitar en diferentes ocasiones a Jack Ruby en la cárcel, Jack Ruby se volvió loco, completamente insano. O sea, se volvió loquísimo. Seguimos. Dicen que Jack Ruby también actuó por cuenta propia. En otras palabras, según la comisión, no existió una conspiración, ni extranjera ni doméstica detrás de este crimen. ¿Ok? Recuerden que estamos todavía leyendo las versiones más oficiales de todo para tener contexto de la información que se nos había dado hasta ahora, ¿no? A pesar de ello, con el paso de los años, esta versión oficial fue ampliamente cuestionada, dando pie a numerosas teorías alternativas sobre lo ocurrido.
Esa es una de las teorías conspirativas que más me ha llamado la atención a mí. Nuevos datos revelados. Ahora sí vamos al comienzo del resumen que nos hizo ChatGPT sobre estos archivos que se acaban de desclasificar. Alertas ignoradas de la CIA sobre Oswald. Un memorando de noviembre de 1963, recién desclasificado, muestra que un oficial de la CIA expresó seria preocupación por las actividades de Oswald semanas antes del atentado. ¿Okay? En particular por sus visitas a embajadas de la Unión Soviética y Cuba en Ciudad de México en octubre de 1963. Es ampliamente conocido que Lee Harvey Oswald era comunista. Y se cree que tenía vínculos con los servicios secretos de Rusia. Según esto, parece ser que algo hay ahí. Altos mandos de la agencia desestimaron estas advertencias. Esta revelación sugiere que la CIA tenía a Oswald en su radar antes del asesinato, pero no actuaron para prevenirlo. ¿Ok? Joyitas, joyitas. Operaciones encubiertas contra Castro. Muchos documentos nuevos confirman en el contexto de la Guerra Fría en el que ocurrió el asesinato, se detallan operaciones encubiertas de Estados Unidos contra el gobierno de Fidel Castro en Cuba, como la llamada Operación Mangosta o Mongoose. Un plan secreto auspiciado por Kennedy para derrocar o eliminar a Castro. Un informe de 1964, incluido en la desclasificación, revela que incluso tras la muerte de John F. Kennedy, 2 agentes discutieron la posibilidad de asesinar a Castro bajo la administración de Johnson, de Lyndon B. Johnson. La CIA inicialmente estuvo a favor de ese plan, pero fue descartado debido a la oposición del fiscal general Robert F. Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que también lo desvivieron. En documentos previos ya se había evidenciado que Robert F. Kennedy estaba al tanto de estos complots. En una nota al pie recientemente revelada, Robert F. Kennedy dejó indicado que se le informe antes de que la CIA vuelva a trabajar con la mafia, confirmando que la agencia recurrió a elementos del crimen organizado en sus intentos contra Castro. O sea, con el objetivo de derrocar a Fidel Castro, la CIA llegó a tener vínculos directos con la mafia. Eso me está volando a la cabeza porque lo estoy leyendo, no lo había leído este resumen. Vínculos de Oswald con potencias extranjeras. Los expedientes divulgados ofrecen información sobre los contactos de Oswald con gobiernos extranjeros. Por ejemplo, se confirma que desertó la Unión Soviética en 1959 y volvió allí hasta 1962, contrayendo matrimonio con una ciudadana soviética antes de regresar a los Estados Unidos. Más revelador aún, un documento muestra que durante un viaje a México en septiembre de 1963, poquito antes del asesinato de Kennedy, Oswald se comunicó con un oficial de la KGB en la embajada soviética. ¿Okay? Se comunicó con un agente de los servicios secretos de Rusia en la embajada de México. Este descubrimiento alimentó antiguas sospechas de que Oswald pudo haber buscado apoyo de potencias comunistas. Sin embargo, otros informes desclasificados, incluyendo un memorando de 1991 de la propia CIA, revelan que la inteligencia soviética nunca llegó a manejar a Oswald. Un oficial de la KGB, tras revisar los archivos extensos sobre él, estaba confiado que Oswald nunca estuvo bajo el control de la KGB y lo describió como un individuo volátil y difícil de dirigir. Incluso se menciona que durante su estadía en la Unión Soviética, Oswald no mostró grandes dotes de francotirador, lo que contradice la idea de que fuera un tirador excepcional entrenado por potencias extranjeras. No sé, de los 3 tiros le dio a 2 y 1 le quitó la vida, o sea, en un carro en movimiento, desde un edificio. Nuevos testimonios y evidencia balística. Entre los materiales desclasificados emergen declaraciones de testigos y análisis forenses que reavivan el debate sobre cuántos disparos se hicieron y de dónde provinieron. Varios reportes balísticos y testimonios previamente censurados sugieren que la secuencia oficial de disparos no cuadra del todo con la evidencia. En particular, algunos documentos señalan que un disparo adicional pudo haberse realizado desde el frente, en la llamada colina de hierba, de Grassy Knoll, un montículo elevado a la derecha del recorrido presidencial. Esta posibilidad de un segundo punto de tiro
coincide con conclusiones a las que ya había llegado en 1979 el Comité Selecto de la Cámara, que determinó, con base en grabaciones de audio, una alta probabilidad de la existencia de un segundo francotirador. ¿Ok? Esto es explosivo, quiere decir que en estos documentos una de las informaciones nuevas que ha salido a la luz son testimonios de personas que estaban allí en ese momento de que hubo un segundo tirador y de que estaba en una colina de hierba en el paso de la caravana presidencial. Esto me está volando la cabeza, parce. Uno de los archivos incluso recoge el testimonio suprimido de un testigo en Dallas que afirmaba haber visto, oído disparos desde esa colina. Testigo que luego habría sido presenciado por agentes del gobierno para guardar silencio. Testigo que luego habría sido presionado por agentes del gobierno para guardar silencio sobre lo que presenció. Esta clase de información ahora publica. Esta clase de información que ahora es pública otorga mayor credibilidad a la teoría de que no todos los tiros provinieron del rifle de Oswald, aunque oficialmente esta teoría nunca ha sido aceptada. Ya hay más indicios de que hubo un segundo tirador y hay testimonios tanto de personas que oyeron como que supuestamente vieron a un segundo tirador, y estas personas fueron presionadas por parte del gobierno para guardar silencio. Increíble. Quiere decir que estas teorías conspirativas no surgieron de la nada. No se las inventó un terraplanista. Indicios sobre el asesinato de Oswald. Los archivos liberados también aportan nueva luz sobre el incidente en el que Jack Ruby desvivió a Oswald. Suceso que muchos consideraron en parte un encubrimiento. Un memorando del FBI recientemente publicado detalla que antes de la muerte de Oswald, la oficina de Dallas recibió una llamada anónima advirtiendo que intentarían matar al sospechoso durante su traslado. Más conspiración, más profunda todavía. Efectivamente, Ruby logró acercarse y dispararle a Oswald en medio de la custodia policial. Que hubiera una advertencia previa que predijo con exactitud la acción de Ruby sugiere que alguien tenía conocimiento anticipado del plan para silenciar a Oswald. Por otro lado, un documento de la CIA revela que un oficial encubierto llamado George Joanides aprobó en 1963 el envío de $25,000 a una organización de exiliados cubanos vinculada con Oswald. Este grupo, contrario al régimen de Castro, habría interactuado con Oswald en Nueva Orleans semanas antes del asesinato, lo que abre interrogantes sobre qué tanto sabía la CIA de Oswald y sus contactos. De hecho, los archivos confirman que la agencia seguía de cerca las actividades de Lee Harvey Oswald y sus vínculos con cubanos pro-Castro, pero no tomó acciones para detenerlo. Mamma mía. Que sí está buena la desclasificación de estos archivos, decían. Todos estos datos inéditos no llegan a cambiar por completo la historia conocida, pero sí matizan varios vacíos y alimentan sospechas de encubrimiento o complicidad pasiva por parte de las agencias de inteligencia de la época. Eso es muy, muy importante. Este tema les va a encantar. Este tema que sigue lo van a amar. Conexión de la mafia con la CIA. Una de las áreas más intrigantes en la documentación desclasificada es relativa a los posibles vínculos entre la mafia y la Agencia Central de Inteligencia en torno al asesinato de Kennedy. Desde hace tiempo se conocía que a inicios de los años 60 la CIA exploró colaborar con el crimen organizado para eliminar a Fidel Castro en Cuba. Los nuevos archivos reafirman esa oscura alianza. La CIA efectivamente llegó a involucrar a figuras de la mafia en complots para asesinar a Fidel Castro dentro de las operaciones encubiertas de la Guerra Fría. Por ejemplo, la agencia reclutó a mafiosos de alto perfil como Sam Giancana y Johnny Rosselli para tratar de envenenar o disparar contra Castro a principios de los 60, hechos revelados en investigaciones del Senado en los años 70. Un documento de junio del 61, enviado al presidente Kennedy por su asesor Arthur Schlesinger Jr., cuyo texto íntegro se desclasificó ahora, criticaba durante estas tácticas de la CIA tras el fracaso de la Bahía de Cochinos.
Años más tarde, Robert F. Kennedy. Voy a leer ese pedazo de nuevo porque me perdí. Un documento de junio de 1961, enviado al presidente Kennedy por su asesor Arthur Schlesinger Jr., cuyo texto íntegro se desclasificó ahora, criticaba duramente estas tácticas de la CIA tras el fracaso de la Bahía de Cochinos. Ok, ya entiendo. Años más tarde, Robert F. Kennedy, entonces fiscal general, quedó alarmado con esos manejos. En 1964, al ser informado de los planes encubiertos para matar a Castro, Robert F. Kennedy escribió la nota al pie que salió a la luz en estos archivos, pidiendo ser notificado antes de que la CIA vuelva a trabajar con la mafia. Esta frase confirma que el propio hermano de John F. Kennedy sabía de la colaboración de la CIA y la mafia y quería tenerla bajo control, lo que indica cuán era real esa conexión. Se confirma que la conexión de la mafia con la CIA fue real para un complot en contra de Fidel Castro. Mamma mía. En cuanto a la posibilidad de que la mafia y la CIA conspiraran juntos para asesinar a Kennedy, la documentación no provee un evidencia definitiva, pero sí múltiples indicios sugestivos. Veamos. Transcripciones de escuchas telefónicas obtenidas por agencias federales y ahora publicadas que revelan que algunos capos mafiosos hablaron en aquellos días sobre la necesidad de encargarse de Kennedy. O sea, más claro. En concreto, líderes del crimen organizado como Carlos Marcelo, que era un jefe mafioso de Nueva Orleans, y Santo, traficante mafioso de Florida con lazos en Cuba, eran investigados en esa época y según estos archivos se registró a figuras de Lampa discutiendo planes para eliminar al presidente. Además, un documento conecta jefes de la mafia de Chicago con operaciones de entrenamiento de exiliados cubanos anti-Castro. Dios. Esto sugiere que en 1963 pudo haberse formado una alianza de conveniencia entre mafiosos estadounidenses, cubanos anticastristas y agentes rebeldes de la CIA descontentos con Kennedy. O sea que no fue la agencia de la CIA en sí, fueron ciertos personajes dentro de la agencia que por algún motivo no les convenía que Kennedy siguiera al poder, al mando. El móvil compartido habría sido el resentimiento. Kennedy era visto como traidor por cancelar el apoyo aéreo en la bahía de Cochinos. En la bahía de Cochinos, lo que frustró a los exiliados cubanos y a sectores de la CIA. Además, su gobierno, liderado en este aspecto por Robert F. Kennedy, había emprendido una fuerte cruzada contra el crimen organizado, enfureciendo a la mafia. De hecho, los expedientes destacan que el fracaso de la invasión de la Bahía de Cochinos en el 61 y la pérdida de los casinos cubanos tras la revolución de Castro alimentaron el odio de ciertos mafiosos hacia Kennedy. Todas estas conexiones arrojan sospechas razonables de complicidad indirecta, pero es importante subrayar que no existe evidencia documental directa de que la CIA o la mafia ordenaran o ejecutaran conjuntamente el asesinato de John F. Kennedy. Eso lo tiene que matizar el sistema porque no hay una frase explícita o un testimonio explícito donde alguien diga, sí, nosotros desvivimos a John F. Kennedy. Por eso es que lo tienen que hacer así, pero es obvio. Uh, ni en los archivos desclasificados más recientes, ni en investigaciones previas aparece una instrucción explícita de la CIA para matar a Kennedy, justo lo que acabo de decir, ni un acuerdo formal con la mafia para hacerlo. Organismos oficiales han reiterado que no hay nada que indique la participación de la CIA o de la mafia en el magnicidio como tal. En resumen, lo que revelan los archivos es en un contexto turbio en el que la CIA jugaba con fuego aliándose con mafiosos para planes en Cuba y en el que varios mafiosos tenían motivos y habrían expresado deseos de ver muerto a Kennedy. Esta atmósfera alimenta teorías de confabulación, pero la versión oficial sigue siendo que la mafia y la agencia de inteligencia no estuvieron detrás del gatillo en Dallas. Espero que entiendan el contexto de estas declaraciones porque, repito, el motivo por el cual se dice eso es porque no está escrito oficialmente la CIA y la mafia desvivieron a Kennedy, ¿ok? Pero todas las indicaciones apuntan
ya saben hacia dónde. ¿Quién le disparó realmente a Kennedy y cuántos disparos se efectuaron? Esta es la pregunta central del caso. Todas las investigaciones oficiales han identificado a Lee Harvey Oswald como el único autor de los disparos que acabaron con la vida de Kennedy. La comisión Warren concluyó que Oswald, apostado con su rifle en una ventana del sexto piso del depósito de libros, disparó 3 veces contra el convoy presidencial en Dealey Plaza. Estos 3 disparos ocurrieron en aproximadamente 8.6 segundos, según las reconstrucciones oficiales, y 2 de ellos impactaron al presidente Kennedy. Uno de los proyectiles hirió a John F. Kennedy en la espalda alta, atravesando su cuello, y otro le dio en la cabeza causándole la herida mortal. El tercer disparo alcanzó al gobernador Connally, que iba sentado adelante, causándole serias heridas en el torso y muñeca. En síntesis, Kennedy recibió 2 balazos de los 3 disparos realizados y ambos habrían provenido del fusil de Oswald por detrás. Esta versión, que implica que una sola bala atravesó a Kennedy y luego a Connally, la famosa teoría de la bala única, fue defendida en detalle por la comisión Warren. Oswald, un extirador de los Marines, tenía la puntería y oportunidad para efectuar todos los disparos por sí mismo, y ninguna evidencia sólida de la época colocaba a otro francotirador en la escena, según las conclusiones del 64. No obstante, casi inmediatamente surgieron dudas y contradicciones percibidas. Muchos testigos presenciales en Dallas pensaron que los disparos provenían de más de un lugar. Varios policías y espectadores corrieron tras el atentado hacia una colina con césped adelante y a la derecha de la ruta, conocida como el Grassy Knoll, convencidos de que allí también había salido fuego. Nellie Connally, la esposa del gobernador, declaró su convicción de que hubo fuego cruzado y más de 3 detonaciones en total. Estas sospechas llevaron a una nueva investigación oficial en los años 70. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos reevaluó el caso de John F. Kennedy con métodos forenses modernos y, sorprendentemente, el comité contradijo parcialmente el informe Warren al concluir que pudo existir una conspiración y que hubo alta probabilidad de que un segundo tirador estuviera involucrado. Marica, esto me está volando la cabeza, parce. Esta conclusión se basó principalmente en un análisis acústico de una grabación policial que sugería la presencia de un cuarto disparo, imposible de atribuir al fusil de Oswald, dado el intervalo tan corto de tiempo entre un tiro y el otro. Los nuevos archivos desclasificados, como se mencionó, refuerzan la posibilidad de múltiples tiradores, al incluir testimonios antes ocultos de personas que oyeron un tiro frontal. Sin embargo, vale aclarar que ningún otro francotirador alternativo ha sido identificado con nombre y apellido en los registros oficiales. Me pregunto por qué. La identidad del hipotético segundo tirador sigue siendo un misterio, sostenida solo por indicios circunstanciales, y para la justicia el único responsable confirmado de los disparos sigue siendo Lee Harvey Oswald, quien irónicamente nunca llegó a enfrentar un juicio debido a su asesinato a manos de Jack Ruby. Todos los indicios están apuntando aquí a que hubo un segundo tirador, y es que da una localización exacta de dónde estaba este segundo tirador, parce. Creo que no les conviene indagar en quién fue ese segundo tirador, porque podría tener conexiones cercanas a alguna de estas agencias, ¿no? Sigamos. Teorías conspirativas verificadas y desmentidas. ¿Okay? Este es uno de los apartados que más estaba esperando yo para leer. Vamos. Tras la publicación de los archivos recientemente desclasificados, algunos elementos de las teorías conspirativas han encontrado respaldo documental, mientras que otros han sido refutados o carecen de evidencia. A continuación, el resumen de cuáles aspectos de las teorías han sido confirmados y cuáles han quedado desmentidos por la información disponible. A ver, empezamos por los confirmados. Encubrimiento de información. Ya está confirmado que hubo ocultamiento de datos a las investigaciones oficiales. Décadas después, un integrante de la comisión Warren admitió que tanto la CIA como el FBI retuvieron información sobre Oswald, sobre Cuba, y no la compartieron plenamente con la comisión investigadora.
Esta falta de transparencia real alimentó las sospechas de encubrimiento por parte de las agencias gubernamentales. Los nuevos archivos refuerzan esta idea al evidenciar, por ejemplo, que la CIA no divulgó todo lo que sabía sobre las andanzas de Oswald en México antes del asesinato. Es posible que la muerte de Kennedy pudo haber sido evitada si la CIA hubiera tomado acción después de que Oswald se reuniera con agentes de la KGB en una embajada de México. Puede ser, puede que no, pero no se hizo. Complot de la CIA y nexos con la mafia. Varias teorías sostenían que la CIA había conspirado con la mafia en actividades turbias durante la Guerra Fría, algo que los documentos desclasificados confirman parcialmente, pero no en el asesinato de John F. Kennedy directamente, sino en otros planes. Queda probado que la CIA planeó asesinar a Fidel Castro y que llegó a colaborar con mafiosos para intentar lograrlo. Esta alianza secreta, antes rumor o teoría, ahora es un hecho histórico documentado. La nota de Robert F. Kennedy sobre la CIA y la mafia es prueba de ello. Esto verifica que no era descabellado sospechar que tratos CIA-mafia en aquella época, de tratos entre la CIA y la mafia en aquella época. Aunque no se demuestra que confabulaban contra John F. Kennedy, sí se establece un precedente de cooperación en actos ilícitos. Bueno. Intenciones y rencor de la mafia contra Kennedy. Una de las teorías populares apunta a que la mafia quería eliminar a John F. Kennedy por las políticas de su gobierno, particularmente la ofensiva legal de Robert F. Kennedy contra el crimen organizado y la pérdida de Cuba como territorio de negocios mafiosos. Los archivos han sacado a la luz grabaciones que efectivamente muestran a líderes mafiosos discutiendo hacerse cargo de Kennedy. Esto confirma que al menos existió ese deseo o intención en círculos criminales, lo cual da credibilidad a la teoría de una venganza mafiosa. Si bien no hay documentos que demuestren que la mafia ejecutó el plan, el mero hecho de que hablaran de esa posibilidad legitima parcialmente la especulación de que pudieron haber estado involucrados. No lo están ni negando ni confirmando, lo están dejando en el aire, pero están teniendo mucho cuidado de no decir no. Nosotros y la mafia no fuimos, ¿me entiende? Como dicen ellos, I can neither confirm or deny. No puedo confirmar o negar esas acusaciones. Así se lavan las manos. Múltiples tiradores. La idea de que no fue solo Oswald durante mucho tiempo fue considerada conspirativa. Ha ganado mucho sustento con la nueva evidencia. El informe de 1979 ya lo había sugerido y ahora testimonios y análisis forenses desclasificados apuntan a la teoría de un segundo tirador en The Greasy Knoll. Dios. También está la declaración de un testigo que las autoridades silenciaron que afirmó ver a otro hombre armado. Por tanto, aspectos antes desestimados, como si hubo disparos desde el frente, encuentran apoyo documental. Si bien no se ha identificado el supuesto segundo francotirador, la admisión en fuentes oficiales de lo que pudo haber sido sugiere que esta teoría conspirativa no fue del todo infundada. Es muy posible que haya existido un segundo tirador y los documentos no están negando la existencia de un segundo tirador, al revés, apoyan la idea de que probablemente existió un segundo tirador en este asesinato de John F. Kennedy. Silenciamiento de Lee Harvey Oswald. Ok, interesante. Otra teoría persistente sostiene que Oswald fue eliminado para impedir que hablara, implicando un encubrimiento orquestado. Este postulado haya cierto apoyo en los archivos del FBI. Saber que hubo una llamada advirtiendo anticipadamente que Oswald sería asesinado indica que su muerte a manos de Jack Ruby no fue un arrebato imprevisible de Ruby, sino que alguien ya lo veía venir. Ese alguien nunca fue identificado, pero el documento del FBI sugiere el conocimiento previo dentro de ciertos círculos, lo cual convalida la sospecha de que Oswald fue silenciado deliberadamente y no por casualidad. ¿Será que Lee Harvey Oswald
fue entrenado por esta misma agencia. ¿No se les parece muy similar el caso de Lee Harvey Oswald con el panita que le intentó disparar al Trump el año pasado? Al día siguiente de que le dieran de baja, incineraron su cuerpo. Y cuando la policía los servicios de inteligencia fueron a la casa de la familia a interrogarlos, habían limpiado con límpido la casa entera, habían quitado cualquier resto de ADN, de bacteria, de todo, y no tenían cubertería. Toda la cubertería la habían tirado. Rarísimo. Ese fue un caso rarísimo. Pero bueno, seguimos con Lee Harvey Oswald. La participación directa de la CIA en el asesinato. No se ha emergido ninguna evidencia que implique a la CIA como autor intelectual o material, porque no se llegó a investigar bien a Lee Harvey Oswald, y él dijo que él era una planta de la CIA antes de que lo bajaran. ¿Coincidencia? Seguimos. Ninguno de los nuevos documentos muestra que la agencia ordenara eliminar al presidente ni que estuviera manejando a Oswald. Por el contrario, analistas señalan que los archivos no contienen indicios concretos de que la CIA estuviese detrás del complot. La teoría de un golpe interno de la CIA contra Kennedy, popular en libros y películas, no encuentra respaldo en los registros oficiales publicados hasta ahora. Complot organizado por la Unión Soviética o Cuba, gobiernos comunistas. A pesar de que los contactos de Oswald con la embajada soviética y con grupos procastristas, la información desclasificada no ofrece ninguna prueba de que los gobiernos de Moscú o de La Habana planearan asesinar a Kennedy, y de hecho los propios soviéticos consideraban a Oswald inestable y no confiaban en él como agente. Un oficial de la KGB llegó a la conclusión de que Oswald no actuaba bajo sus órdenes ni que era parte de una conspiración comunista. Por tanto, las teorías que apuntan a que el Kremlin o Fidel Castro estuvieron detrás del asesinato carecen de evidencia en los archivos. Más bien, los documentos refuerzan la idea de que Oswald actuó por motivaciones personales y políticas propias y no como un agente foráneo. Ok, aquí tengo que matizar porque el simple hecho de que un oficial de la KGB haya dicho él no tiene nada que ver con nosotros y él es un tirador pésimo, no lo valida y no lo hace una verdad absoluta. Así que no entiendo por qué ChatGPT en este momento me dio eso. Obviamente ChatGPT siempre va a intentar cubrir a la gran máquina, al sistema. Tenemos que verlo desde ese punto de vista también. Pero una simple declaración de un oficial de la KGB no determina que eso ya sea una verdad absoluta. Me parece una idea muy, muy sin sustento. No sé si me entienden lo que quiero decir. Es lo único que hay en contra. Es lo único que dice que Oswald no trabajó para la KGB. Un oficial de la KGB diciendo, no, él no trabajó para nosotros. Wow. Wow. Seguimos. Implicación de Lyndon B. Johnson. Hay una foto de Lyndon B. Johnson picándole el ojo a un congresista, después de la muerte de Kennedy, con la mujer de él al lado todavía con sangre en el vestido. Una locura. Implicación de Lyndon B. Johnson u otros altos funcionarios de Estados Unidos. Que, por cierto, Lyndon B. Johnson fue el presidente sucesor de John F. Kennedy. En el momento que John F. Kennedy murió, pusieron a Lyndon B. Johnson de presidente. Algunas teorías han acusado al sucesor de Kennedy, el presidente Johnson, de orquestar el crimen para poder llegar al poder, o han involucrado a mandos militares descontentos con John F. Kennedy. Ningún documento desclasificado apunta en esta dirección. No hay documentación que sugiera que Johnson, el servicio secreto, el Pentágono o miembros del gobierno conspiraran para matar al presidente. Por el contrario, la mayoría de las fuentes oficiales y el consenso histórico sostienen que Lyndon B. Johnson se vio súbitamente beneficiado al asumir la presidencia, pero no hay indicio de que estuviese involucrado en el complot. Estas teorías, por sensacionales que sean, no se sustentan en pruebas tras la apertura de los archivos. Jack Ruby como parte de una conspiración mayor. Si bien Jack Ruby tenía vínculos con el bajo mundo y se ha especulado que asesinó a Oswald bajo órdenes de terceros, los archivos no entregan información de ello. Ahorita nos vamos a meter más en profundidad en el tema de Jack Ruby porque hay un par de cosas muy turbias sobre Jack Ruby. La comisión Warren concluyó que Ruby actuó solo, impulsado supuestamente por su compasión hacia la familia Kennedy y su ira contra Oswald. Los documentos desclasificados no contienen evidencia que refute directamente esta conclusión.
Más allá de la inquietante llamada anónima que predijo sus actos, no se halló ninguna instrucción escrita ni comunicación entre Ruby y algún complotista. Me imagino, si no se encontró evidencia, ¿quién sería el complotista perfecto para asegurarse de no dejar ningún rastro? Por lo tanto, la teoría de que Ruby fue el brazo ejecutor de un plan para callar a Oswald sigue sin probarse documentalmente, permaneciendo en el terreno de la especulación. Ahorita vamos a volver al tema de Jack Ruby, ¿ok? A ver. Ta, ta, ta. Ok. Vamos a. Antes de volver a Jack Ruby. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos en Jack Ruby. Voy a preguntarle a ChatGPT el vínculo entre Jack Ruby y Jolly West, ¿ok? Jack Ruby y Jolly West están relacionados por una controvertida teoría conspirativa en torno al asesinato del presidente Kennedy. Jack Ruby fue un empresario de clubes nocturnos que asesinó a Lee Harvey Oswald, el acusado de matar al presidente Kennedy en noviembre de 1963. Ruby disparó a Oswald frente a las cámaras en directo mientras era trasladado por la policía, lo que generó numerosas teorías conspirativas sobre sus verdaderas motivaciones y conexiones con grupos criminales o gubernamentales. Jolly West fue un psiquiatra estadounidense conocido por sus investigaciones sobre lavado de cerebro, control mental, hipnosis, drogas psicodélicas y otros experimentos controvertidos, especialmente en relación con la CIA durante la Guerra Fría dentro del proyecto MK Ultra. Una persona asociada a la CIA, control mental, lavado de cerebro, drogas psicodélicas, MK Ultra, ¿qué hace visitando a Jack Ruby en la cárcel? O sea, aquí vamos. La conexión directa entre Jack Ruby y Jolly West surge cuando, después del asesinato de Oswald, Jolly West fue asignado a evaluar psicológicamente a Ruby en la cárcel de Dallas. Wow, qué raro que fuera él el que asignaron para evaluar psicológicamente a Ruby. Ruby afirmaba tener alucinaciones y mostraba signos de deterioro psicológico, lo que lo llevó a que fuera evaluado psiquiátricamente antes del juicio. Jolly West entrevistó a Ruby antes del 64 y luego de esta evaluación reportó que Ruby sufrió un brote psicótico grave con alucinaciones y paranoia. O sea, Jack Ruby mata a Lee Harvey Oswald, entra a la cárcel y antes de que llegue el día del juicio, Jolly West, un personaje afiliado a la CIA, experto en lavado de cerebro y control mental, va a visitarlo y después de su visita, Jack Ruby queda completamente loco. El deterioro psicológico lo dejó completamente insano. Después de unas cuantas sesiones de psicología, no sé qué tipo de sesiones tuvo con Jolly West, pero algo raro hubo ahí. Jolly West entrevistó a Ruby en abril del 64 y luego de esta evaluación reportó que Ruby sufrió un brote psicótico grave con alucinaciones y paranoia. Ruby manifestó comportamientos erráticos y confusos después del encuentro con Jolly West. Esto alimentó teorías conspirativas. Wow, me pregunto por qué. Que sugieren que West habría utilizado técnicas de manipulación psicológica o drogas psicotrópicas para alterar la mente de Ruby y así silenciarlo o evitar que revelara información sensible sobre una supuesta conspiración para asesinar al presidente Kennedy. Un lavado de cerebro para que no hablara. Hagan sus propias conclusiones. Algunos investigadores sostienen que el contacto entre Ruby y Jolly West no fue casual, sino que fue parte de un plan para controlar la narrativa y en torno al asesinato de Kennedy. La reputación de Jolly West, vinculada posteriormente al programa MK Ultra, fortalece estas sospechas conspirativas. Otros aspectos afirman que no hay evidencia sólida que respalde estas teorías, interpretando el encuentro como una simple evaluación psiquiátrica estándar en un caso mediático complejo. Claro, estándar, súper estándar. Y consideran que las teorías conspirativas surgen debido a la naturaleza oscura del personaje de Jolly West y su historial en proyectos clandestinos. Well, no shit.
porque les voy a volar la cabeza un poquito en este pedazo. Miren, vamos aquí les va esta. La relación de Jolly West, ¿ok? Ahora vamos a separarnos del caso de John F. Kennedy para que vean por qué surgen estas teorías tan conspirativas. Porque Jolly West, sí, trabajó con la CIA, control mental, lavado de cerebros, MK Ultra, pero adivinen con quién también tuvo una conexión. El líder de la secta conocida como la familia Manson, a.k.a. Charles Manson. ¿Ok? Vamos ahí. Hay un libro escrito por un personaje que se llama Tom O'Neill, que se llama Caos. ¿Ok? Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los años 60. Aquí se sugiere que Jolly West pudo haber tenido contacto indirecto o directo con Charles Manson mientras él cumplía condenas. Específicamente durante sus estancias en San Francisco y otras instituciones penitenciales o clínicas mentales en California durante los años 60. Jolly West dirigió y supervisó un proyecto financiado indirectamente por la CIA en una clínica llamada Haight Ashbury, ¿okay? En San Francisco. Oficialmente estaba enfocado en estudiar el impacto social y psicológico del LSD en hippies y jóvenes. Este centro ofrecía tratamientos gratuitos, asesoría psicológica y, según se ha argumentado, pudo ser usado para experimentación secreta en técnicas de control mental con drogas. Charles Manson frecuentó intensamente el barrio de Ashbury en 1967 durante el periodo en el que Jolly West operaba la clínica experimental. Algunos investigadores sugieren que Charles Manson pudo haber visitado esta clínica o recibido atención allí, entrando en contacto con métodos experimentales o drogas psicodélicas proporcionadas por las personas bajo la supervisión, ya sea directa o indirecta, de Jolly West. Eso también está muy turbio. El vínculo de Jolly West con Charles Manson y luego con la persona que mató a John F. Kennedy. Ahí hay algo muy extraño. Muy extraño. Pero bueno. Aquí. Seguimos a el último apartado, que es el más delicado de todos en esta conspiración que resultó no ser tan conspirativa de John F. Kennedy, que son las conexiones de la CIA con el Mossad, a.k.a. con Israel. Los documentos sugieren evidencia de la colaboración entre la CIA estadounidense y el Mossad de Israel durante los años 50 y 60. Históricamente se sabe que la relación de inteligencia entre Washington y Jerusalén fue muy estrecha. De hecho, James Jesus Angleton, alto oficial de la CIA, actuó como enlace exclusivo con el Mossad desde 1951. Este lazo permitió un intercambio de información estratégica en el marco de la Guerra Fría. Por ejemplo, Israel aportó a Estados Unidos inteligencia única sobre la Unión Soviética, ya que el Mossad consiguió en el 56 una copia del discurso secreto de Nikita Khrushchev, que fue un líder soviético, denunciando los crímenes de Stalin. Este documento que luego Occidente pudo publicar para debilitar la imagen soviética. Y durante las décadas siguientes, las guerras de Israel contra ejércitos árabes respaldadas por Moscú brindaron a Estados Unidos acceso directo a armamento soviético capturado y valiosas lecciones operativas. Este tipo de cooperación secreta abarcó desde compartir equipos militares hasta coordinar esfuerzos contra objetivos comunes. En el contexto de Cuba, aunque no hay indicios públicos de operaciones conjuntas CIA y Mossad en la isla, ambas agencias compartían el interés de frenar la expansión soviética en la región. El ambiente estratégico que rodea el asesinato de Kennedy incluía precisamente las tensiones de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba del año 62 y las actividades procomunistas en el hemisferio. Es razonable pensar que la CIA mantenía informada a la inteligencia israelí sobre asuntos globales candentes y viceversa, como parte de su alianza. Si bien los documentos desclasificados del caso John F. Kennedy no implican al Mossad en el magnicidio, sí reflejan un nivel de cooperación consistente con la época, lo que contextualiza
las dinámicas geopolíticas en torno al asesinato. A ver. Ahí lo tienen, familia. Obviamente aquí no está toda la información que se ha desclasificado, como les digo, son más de 80.000 páginas de información cargadas, de información que ya era pública y pues entre toda esa información hay información nueva. Lo más importante que he sacado yo de aquí, no se sabía que la CIA cooperaba con la mafia con el objetivo de derrotar a Fidel Castro. Posiblemente hubo un segundo tirador, según los documentos. Y el tema de Jack Ruby y Jolly West es un tema que a mí me sigue llamando mucho la atención porque Jolly West fue a visitar a Jack Ruby y Jack Ruby se volvió completamente loco, que por cierto después le dio un cáncer y se murió al poco tiempo. Esto le ha pasado a varias personas que han tenido problemas con la CIA. El tema de que les dé un cáncer y en unos cuantos meses ya no estén. No sé qué les pareció este resumen, déjenme saber en los comentarios. Como siempre no olviden suscribirse, darle me gusta, compartan el video y nos vemos chimbitas.